Bueno, otro programa de lujo tenemos esta noche. Últimamente nos damos lujos bastante seguidos, pero hoy tenemos nada menos que Augusto Roa Bastos acá con nosotros en el programa. Y estoy muy contenta porque muchas veces amagó venir, dijo voy, a último momento no vino, y esta vez lo logramos y vino Augusto. Así que bienvenido de todo corazón. Muchas gracias, Cristina. De todas maneras está viniendo seguido a Buenos Aires ahora. Las veces que puedo, vengo aquí por una atracción magnética antigua. Por todos los años que vivió acá, ¿no? Por todos los años y por los años que quiero seguir viviendo acá también. Usted me había dicho hace cosa de 2 años, me voy a ir a vivir Sí. a Buenos Aires, pero hasta ahora no vino. Sí, es que cuesta bastante desarraigarse de la ausencia del exilio, ¿no? Entonces, se tejen varias cosas ahí, hay que ir desarmándolas de a poco. De En la cambio, ausencia ir del al exilio. exilio simplemente lo empujan a uno y uno rueda, ¿no? No hay otro remedio. No hay otro remedio. Usted está viviendo en Francia, en Toulouse, En Toulouse, sí. y es profesor en la universidad. Ahí en la universidad, sí. Desde que llegó a Francia, ¿fue con ese cargo? ¿Fue a trabajar a esa Yo universidad? fui ya contratado desde aquí de Buenos Aires en una fecha bastante remarcable, como dicen los franceses, el septiembre del 76. Ujú. Desde aquella fecha estoy allá. Fue su segundo exilio, primero del Sí. Paraguay para acá. Bueno, de aquí no fue exilio. Fue más vale una beca un poco prolongada. 30 años vive acá. Sí. No me sentí exiliado aquí porque de todas maneras Buenos Aires para nosotros fue siempre un lugar un lugar no mítico, sino más vale real, donde se pueden adquirir las cosas que le faltan a uno allá, libros, lecturas, bueno, la cultura en general. Sí. Cuenta un poquito de cómo fue cuando usted se tuvo que ir del Paraguay por razones obvias durante el gobierno de Stroessner y vino para acá. Sí, yo era jefe de redacción de un periódico independiente, el único que había en Paraguay, simplemente porque era una empresa privada, ¿no? Y yo me había permitido hacer de tanto en tanto algunas notas, yo hacía los editoriales, ¿no? Que evidentemente disgustaron al gobierno y a los atláteres sobre todo, y entonces me dijeron que me fuera, pero de una manera muy conminatoria, ¿no? ¿Cómo fue? ¿De qué manera? Bueno, rodearon la casa, entró el mismo jefe de investigaciones, como si se tratara de un criminal peligrosísimo, ¿no? Me hicieron ese honor de confundirme incluso, y yo no me sentía acorralado, no tuve más remedio que no podía escapar tampoco, tenía enredada la casa. ¿Qué era de noche eso? De noche, en plena noche. Entonces la única cosa que se me ocurrió fue un recurso bastante de operetas y bufa, ¿no? Y puse una escalera, subí al techo y me metí en el tanque de agua. Y desbordó el agua, tanto que cuando entraron estos guardias, sentía que les caía un chorrito de agua y parece que está lloviendo, ¿no? Ay, qué susto, sí. Y bueno, ahí estuve hasta el amanecer, yo creí que habían quedado algunos. ¿Y había alguien más en la casa? Bueno, sí, esta era una casita mía propia, Sí. y estaba en un clan familiar, en una de estas quintas antiguas de Asunción. De manera que desde esa noche hasta que yo me asilé en la embajada y pude salir, me retuvieron mucho tiempo, no me daban el salvoconducto para salir. Pero cuando salí, bueno, vine primero acá y bueno, me sentí liberado. Además, contentísimo de estar en Buenos Aires. ¿Y acá se pudo insertar inmediatamente? ¿Tenía amigos? No muy trabajo? rápidamente, ¿No? Bueno, yo no tenía conocimientos anteriores. Había venido 1 o 2 veces, creo, a Buenos Aires, Sí. pero por poco tiempo, ¿no? Después, claro, fui poco a poco haciendo. En 30 años suceden tantas De cosas, todo, ¿no? ¿sí? Sí. Buenas, agradables, algunas no del todo, pero siempre Ahora, su carrera literaria, el grueso de su carrera literaria fue hecho en Buenos Aires. aquí. Toda mi obra narrativa la hice aquí en Buenos Aires. Cuando estaba en Paraguay todavía no había Yo publicado. no había, solamente había publicado algún libro de poemas. Me había empezado con la poesía y el periodismo, ¿no? Sí. Y
pero empecé aquí a sentir la necesidad de trabajar la narrativa como una manera también de representar aquella tierra perdida, ¿no? Ujú. Y de no perder el vínculo con, bueno, con la gente, con la tierra, con todo eso que Seguro. para mí estaba definitivamente perdido. Usted pensó que nunca más. Nunca más iba a volver. Sí. Inclusive cuando se va acá, va a vivir a Francia, pero eso es algo que a mí me ha llamado la atención, también en Cortázar y en tantos escritores, cómo puede, viviendo muchos años afuera, mantener la lengua y escribir en la lengua, sin perder Sí. hasta la cosa coloquial de la lengua. Claro, pese a que en Toulouse soy el único latinoamericano que hay, ¿no? Claro, no debe haber tanta No, gente. ¿Qué población no es hay, no, es la ciudad, es la cuarta ciudad de Francia, es esa? Sí, una población grande. ciudad grande, 400, 500 mil habitantes, Ajá. pero es una ciudad que está como a trasmano, como solemos decir aquí en las zonas rurales. Y salvo técnicos que vengan para alguna cosa en especial, en Toulouse está concentrada toda la tecnología de punta para el plan de aeronáutica internacional que tiene entre Inglaterra, Francia y Alemania, ¿no? Ujú. De manera que es una ciudad importante desde ese punto de vista, ha crecido sin dar evidencia porque no son grandes usinas, son laboratorios, algunos incluso subterráneos, y realmente es hoy una ciudad importante en ese aspecto, ¿no? Usted es el latinoamericano de Toulouse, ¿es así? Sí, creo que después de Gardel fui el primero, con la diferencia enorme que, por supuesto, no podía darme el lujo que se dio Carlos Gardel, ¿no? Está la casa con la placa todavía, Ah, sí. la casa que se supone la casa natal de él, Ujú. los Gard, Carle, dice. Gard, Ah. Gardes, pero después se transformó el nombre en Gardel, ¿no? Habrá sido cuando lo anotaron acá en inmigraciones, esas cosas. No, es que era el apellido francés. Ah, era Gardel. Sí, sí. Era Sí. Gardel. De origen francés, no conozco muy bien la genealogía La verdad. del apellido, pero en cambio incluso ahí no se registra mucho. Se ha dicho que para nosotros es importante, ¿no?, que Carlos Gardel haya nacido ahí. Y allá no. Sí. No es un ídolo allá Gardel, no. No. Es que en realidad en los países europeos América entra muy poco, solamente a través de las relaciones internacionales de tipo económico, cultural, de universitarios, pero la parte, digamos, de la vida cultural popular y, en fin, de incluso más alto nivel, no la tiene muy en cuenta. Ujú. ¿Y usted no se siente, tiene oportunidad de hablar en castellano allá? Casi nada. Sí, siempre hay, incluso Toulouse fue una de las ciudades donde se reunió mucha gente española a raíz de la guerra civil. Ujú. De manera que se habla mucho español Ah, en Toulouse, se habla sí. español. No se siente especialmente desarraigado. Bueno, aparte son muchos años ya que está allá. Son muchos años. Además, yo como estaba en el departamento de español de la universidad, Claro. tenía que hacer las clases en español. Ujú. Tengo que hacerlo, Claro, ¿no? su trabajo es en español. Y eso me priva bastante de poder practicar incluso el francés. Además que me vino bien porque yo no quería hablar en francés, quería defender mi lengua, ¿no? Mm. Cosa que no le pasó a Cortázar o a Alejo Claro, pudo Carpentier, hacerlo. por ejemplo, ¿no? Claro, es verdad, pudo hacerlo. Sí. Y Ellos de- hablan eran perfectos bilingües, ¿no? De todas maneras me da la sensación que usted tiene muchas ganas de venir para acá, pero hay algo que lo ata allá. Bueno, generó vínculos, cosas. Bueno, tengo La vida. mi nueva familia ahí, formada en Francia. Y tengo no quieren 3. venir, no quieren. Ya es difícil ahora, unos 4 o 5 años antes quizás hubieran podido venir, pero ahora el hijo mayor tiene 15 años, ya ellos nacieron ahí, Claro, también con mi mujer que es hija de españoles exiliados, pero nacida en y Francia, ¿no? francesa. De manera que ellos se sienten muy bien allá. Les gusta también esto, América Latina, porque mi mujer trabaja justamente enseña historia de América Latina en la facultad. Yo la conocí ahí, Ujú. en la facultad hizo un poco de puente, ¿no? Pero son franceses. Son franceses y no suelo decir, no puedo aplicarles a esta gente la pena de destierro que me aplicaban a mí. No, claro.
Han venido varias veces a Buenos Aires también, a Paraguay, y claro, a ellos les llama la atención, les atrae mucho todo lo que esto tiene para ellos de exótico, ¿no? De cosa diferente, ¿no? ¿Buenos Aires también o Paraguay? Paraguay también aquí en Buenos Aires. ¿Sí? Sí, sí. ¿Lo ven exótico? Bueno, sí, porque es una ciudad distinta a las de europeas. Sí, claro. Y Buenos Aires es realmente una ciudad muy, muy personal, tiene su fisonomía propia, ¿no? Que no ha cambiado realmente, ¿no? En los años en que yo he estado ausente, ahora vengo y me ocurre un fenómeno bastante extraño. Tengo la sensación de que el tiempo comienza a fluir desde que veo a Buenos Aires, como si el tiempo se hubiera detenido en mi espera, ¿no? Es también un rasgo. ¿No la ve distinta? Sí, hay muchos cambios, pero yo, como he salido poco, no los veo todavía. Y estoy en la zona donde la Buenos Aires monumental sigue intacta, ¿no? Desde el Obelisco para ahí. Ahora, ¿nunca se le ocurriría a Augusto volver a vivir al Paraguay? No. Sí, pero solamente por periodos más o menos cortos, para trabajar con la gente joven, por ejemplo. El ambiente es muy inestable allá y muy carente de estímulos incluso, ¿no? Yo ahora no necesito tener un trabajo propio, digamos. Puedo ya autoabastecerme. Con sus libros. Sí, y entonces podría trabajar con los jóvenes en forma completamente honoraria, gratuita para ellos y honoraria para mí. Sí. Es el trabajo que me gustaría hacer, incluso aquí mismo en algunos. Usted sabe que yo empecé aquí, mi primera incursión en el ambiente universitario fue como profesor de guión en la Universidad de La Plata. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, usted ha trabajado en He trabajado, guión. sí. Claro. Y ahora justamente he tenido la enorme tristeza de enterarme aquí en Buenos Aires de la muerte de Lautaro Murúa, que fue mi gran amigo y el director con quien yo hice algunas películas. ¿Qué películas hizo con él? Bueno, hice Junco, alias Gardelito y otras. Pero estas dos sobre todo, las más notorias para mí, ¿no? Y también se han filmado cuentos suyos. También, acá en la Argentina. también, sí. Un relato de Hijo de Hombre, esta Sí. otra novela, Sí. lo hizo Lucas de Mare. Sí. Lo hizo justamente. ¿Y no hizo algo Armando Bo también? Armando Vos también, algunos cuentos del Trueno entre las hojas, Claro, el Trueno con entre Isabel las hojas. Sarli. Sí. Sí, sí, sí. Eso no sé si la gente lo sabe, porque suena como insólito que Isabel Sarli y Armando Bo hayan trabajado con Sí. texto de Roa Bastos. Fueron incluso los que abrieron un poco el camino a un cine, al primer cine que se hizo en Paraguay, digamos, ¿no? Ujú. Y no sé, ellos creo que yo les tenía mucha admiración porque eran auténticos, eran lo que ellos podían hacer y lo hacían, me refiero a Armando Bo, ¿no? Sí, sí, Sobre sí. todo porque Isabel Sarli se iniciaba Ujú. entonces, ¿no? Y bueno, hicieron uno de los relatos de Trueno entre las hojas, que fue el comienzo también de un ciclo de películas que hizo Armando con Isabel. Sí. Fue sí, por supuesto. el descubrimiento de Isabel Sarli como actriz. Ujú. Lo hizo en este lugar completamente salvaje, prácticamente en la misma jungla, donde había obrajes y todas estas Sí, cosas claro. que son del lugar, ¿no? Ujú. ¿Cuál piensa usted si le dijeran, se dice que cada escritor tiene una obsesión, un tema que es el que lo acompaña a lo largo de toda su obra? ¿Cuáles serían sus temas? Bueno, yo creo que así un poco rápidamente, sin entrar a reflexionar mucho, creo que 2 o 3 temas centrales, quizás obsesivos, son los míos. El primero es justamente la reflexión sobre el poder, Ujú. que es una constante en mi obra, por lo menos un tema recurrente. Otro es el amor en todas sus facetas, pues creo que es el sentimiento más fuerte, más unitivo que existe en nuestra sociedad humana, ¿no? Ujú. Es también lo que une los dos géneros, el hombre y la mujer, pero sobre todo porque el amor para mí es un campo donde suceden a veces historias muy fantásticas, ¿no?
parecería que el amor fuera un escenario aparentemente muy estable, donde las cosas se repiten, ¿no?, con cierta rutina, pero no es así. Sin embargo, claro. Sí, suceden cosas dramáticas a veces. Bueno, ahora tiene este nuevo libro, Madame Azui, donde de cierto modo el tema también es ese, ¿no? Sí, es exactamente. Ahí quizás esté enfocado el tema del amor desde un ángulo un poco diferente. Yo quise investigar a través de esta historia de vida, pues la historia de vida, de una vida real, de un personaje que existió, que yo la conocí de pequeña, pues fue mi compañerita de banco en la escuela. Ah, no me diga. Sí. Era su compañera de banco. De banco en la escuela, en segundo, tercer grado, creo. Sí. Pero después, claro, hubo la separación, ella siguió su destino. Sí. Y últimamente, cuando en uno de estos anteriores viajes al Paraguay, un amigo común me dijo, hay una señora que quiere conocerte. Y era esta Sui, convertida ya en una señora de 50 y pico de años, mantenía su radiante belleza, y bueno, me contó su historia como etaira del dictador, sí, con toda serenidad, con toda tranquilidad, pues para ella. Y ahí comprendí un aspecto de la mujer que me suele interesar mucho, que es la parte del género humano, digamos, la mujer como mujer, que atravesando cualquier tipo de vicisitudes, incluso a veces las más aberrantes, puede mantener su dignidad íntima y esta especie de inocencia innata, de candor de corazón, que para mí es una de las características que definen a la mujer frente al varón, ¿no? Usted es un gran defensor de la mujer. El otro día lo escuchaba en ese almuerzo que compartíamos, era casi un discurso feminista el suyo. Me impresionó bastante. Sí, yo creo que, bueno, pero es una cosa obvia, ¿no? Pero no todos los hombres, por más obvia que sea, le aseguro que no todos los hombres la tienen tan clara. Hay una superioridad biológica, para empezar, es la que mantiene la continuidad de la especie y además preserva la condición humana. Y además yo creo que dije en esa ocasión del almuerzo, que yo estaba bastante influido por el ejemplo de mi madre. Estas cosas que vienen desde, prácticamente deben ser incluso un poco genéticas, porque ella tuvo una familia también donde solamente pervivieron las mujeres. El fundador de la familia, los Bastos, un portugués que yo no llegué a conocer. Y quedaron las mujeres, y estas mujeres tuvieron una vida muy difícil, realmente, ¿no? Pero lo hacían en un estado de felicidad, de transporte. ¿Y usted fue criado prácticamente por mujeres? Por mujeres, ajá, sí. Tanto en el seno familiar, hogareño, como después cuando tuve que dejar este pueblecito donde vivíamos y vine a la capital para estudiar. Y ahí una de estas tías muy generosas, que tienen esta alma de abuela, como decía yo, muy bondadosa, fue mi segunda madre realmente, de manera que pasé de una madre a otra. Madre, sí. Y creo que no puedo decir que mis defectos sean producto de ese ambiente matriarcal en que viví siempre, pero les debo mucho. La eso serenidad. Hace que le siga interesando el tema de la mujer. Sí, eso sobre todo. Después también algunas virtudes que generalmente uno las aprende a lo largo de la vida, pero por ejemplo la serenidad, el estoicismo, el amor al prójimo, al otro, al semejante, ¿no?, que yo vi en ellas de una manera muy, muy evidente, muy palpable, esa entrega hacia el semejante, ¿no? Que Usted yo creo que es una persona muy serena, por lo menos da esa impresión, ¿es así? Yo creo que en general sí, probablemente tengo también mis grandes turbulencias, ¿no?, internas. Ajá. Pero trato de no transferirlas al exterior. Siempre da una sensación de paz y tranquilidad absoluta, por lo menos. Sí, eso es lo que quisiera. Se propone eso. Sí, como sí. Una cosa No hablo en condicional, porque probablemente también. Pero en general sí, yo creo que incluso esta familiaridad a través de la escritura con la muerte y además experiencias como la que viví de adolescente en la Guerra del Chaco, con Bolivia. No llegamos a hablar de eso, usted estuvo en la Guerra del Chaco. Sí, ¿no? pero estuve muy jovencito. Sí. Me largué a ir como polizón en un barco y tenía 14 años,
De manera que me dejaron en los servicios auxiliares. Yo quería ir al frente. No Para mí la gran aventura de la guerra Sí, estaba allá. seguro. Sonaba el cañón. Pero... Y bueno, pero ahí vi, la retaguardia es el peor lugar de una guerra. Porque ahí vienen los desechos, los heridos, los prisioneros, toda esa cosa que va segregando la guerra como es un material en descomposición. Terrible es la experiencia de la retaguardia, ¿no? Sí, me imagino. Sabe que tenía ganas de que sigamos con todo el tema del poder y que usted tiene el rol supremo. Bueno, se podría haber hablado tanto de eso y de cómo influyó el exilio y tantas cosas que querría preguntarle. Pero como hoy logré que venga, capaz que logro que venga a su próximo viaje y seguimos charlando. ¿Cómo no? Porque ahora nos vamos. Con todo gusto. Muchas gracias, Augusto. Gracias a usted, Cristina. Hasta la semana que viene. Gracias. Muchas gracias.